La temporada passada vam posar en marxa una prova pilot del projecte d'inclusió social amb l'associació ALPI de Can Serra, entitat que treballa amb persones amb discapacitats intel·lectuals. Per tal de poder valorar la viabilitat del projecte, es va iniciar amb 2 usuaris d'ALPI, l'Anna i el Jordi, que conjuntament amb tota la família de la Fundació van posar en marxa el Tots i Totes Podem. L'objectiu del programa d'inclusió social és el de, per una banda, que els usuaris d'ALPI tinguin contacte amb els nois i noies fora de l'àmbit del taller ocupacional i dins un entorn esportiu i de formació. D'altra banda, el projecte cerca el promoure la sensibilització tant dels infants com dels familiars i personal de la Fundació envers les persones amb discapacitats, treballant d'aquesta forma la seva integració dins la societat. Després d'una valoració molt positiva de la prova pilot per part de l'equip de seguiment del projecte, format pels directors esportius, 2 educadores socials i la direcció d'ALPI, aquesta temporada comptem amb 6 nois i noies que realitzen tasques com a ajudants d'entrenador durant los días de entrenamientos. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Bueno, explícame, ¿dónde estás, en qué equipo estás ayudando tú de En el entrenador? Hospital Eléctrico Benjamín A. ¿Con quién estás? ¿Quién son los entrenadores? Vicens y el Monja. Vale, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí con nosotros? 3 meses o 4. Vale, ¿qué se te ha hecho? ¿Largo, corto? De principio bien. Vale, muy bien. ¿Estás aprendiendo aquí con los chavales, con los entrenadores? Bien con los entrenadores, bien con los chavales, bien. Durante los entrenos, ¿tú qué funciones tienes? ¿Qué te hacen hacer los entrenadores? Coger los balones, llevar los sacos, la escalera, las chinchetas. ¿Qué significa para ti la fundación y estar aquí trabajando con niños, entrenadores y fútbol? Buen rollo buen rollo. ¿Sí? Sí. Y eso es importante, ¿no? Sí. Vale, David, pues bueno, ya está, hasta aquí la entrevista. Aquesta fundació, sobretot els entrenadors, es veurà que era molt bon club. A mi m'agrada molt el futbol, m'agrada veure el futbol i m'agrada veure partits de futbol. M'agrada ser delegat, botiguer de futbol i ajudant a l'entrenadora. M'ha agradat molt ajudar l'entrenadora amb el material i ajudar els nens a passar-los les boles. I aprenen molt, sobretot pels entrenadors. Respecte i amb no fer mal al rival. Molt. Sí? Ha sigut molt simpàtic amb mi, m'ha ajudat amb el material, jo a ella, i molt bé. Repetiria, molt content. Bueno, él al principio cuando llegó le costaba un poco, tanto hablar conmigo como hablar con los niños, pero poco a poco ha ido cogiendo confianza y creo que él se ha sentido cómodo aquí. Además, bueno, al principio le costaba intervenir en los entrenamientos, ahora cada vez poco a poco va corrigiendo a los niños también. Pues a él lo ven como otro entrenador, él me ayuda, él me dice, pues este chico estaba haciendo esto, este estaba haciendo lo otro. Y bueno, yo creo que en eso colabora y que los niños lo respetan. Sí, y cuando estáis en los entrenamientos, ¿qué tipo de cosas os dice? ¿Qué consejos os da? Los activos y que estemos más atentos a lo que dice el entrenador. Muy bien. ¿Y vosotros creéis que él está contento aquí, que disfruta estando con la fundación, que es uno más del grupo? Sí. ¿Sí? ¿Lo veis disfrutar? Sí, se siente muy contento al estar con nosotros. ¿Y veis que le gusta el fútbol también? Sí. Mucho. ¿Os explica alguna anécdota de sus partidos? Porque él también juega los fines de semana, ¿verdad? Bueno, sí, a veces nos dice cuando juega y tal. Y le gusta mucho. Se ve que está muy contento jugando a fútbol con sus amigos.
Muy bien, ¿y vosotros también estáis contentos con él? Sí, es muy majo. Es muy majo, ¿no? Muy bien. Vale, pues nada, así que valoráis la experiencia como muy buena, ¿no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, gracias chicos. De nada.